Buenos días a todas, a todos, a todes. La última, la de los datos, las estadísticas y los guineos varios que nos quiebran la cabeza. Bueno, antes que nada agradecer a la organización que haya considerado oportuno que yo esté aquí hoy hablando pues, de estas cosas. Un placer escucharlas, como siempre. María José, Alfredo, Miguel Ángel. Compañeras también de la mesa de colectivos. Compañeras porque, aunque ahora estoy pues, desarrollando mi vida académica, vengo de la calle, del activismo, y para mí es súper importante generar estos espacios de encuentro, de reflexión, de conocimiento, que es lo que pretendo hacer con ustedes, porque si les confieso, cuando me propusieron venir y me dijeron, no, ven a hablar aquí del acceso a recursos y tal, fue como yo, acceso a recursos, qué complicado, ¿no? Sobre todo porque, bueno, al final dar datos y lanzar estadísticas está bien, pero considero que donde está la chicha es en la reflexión y en ver qué es lo que subyace, ¿no? O sea, qué es lo que hay en el fondo. Son 20 minutos, en 20 minutos en realidad no nos va a dar tiempo de mucho, pero pensando en este reto que me planteaban de hablar del acceso a recursos, creía oportuno en realidad partir de un contexto, ver de dónde partimos. Las compañeras ya han nombrado pues diferentes legislaciones estatales y autonómicas que contamos pues para blindar y garantizar los derechos de las personas LGTBI, pero no siempre ha sido así. Entonces me parecía oportuno como ver el contexto en el que nos movemos. Y también hacer una pequeña crítica, y me adelanto, aunque ahora bueno, crítica, reflexión, que está muy bien legislar y está muy bien sacar protocolos, pero si no se dota de recursos económicos y humanos, difícilmente esos derechos serán reales. Y lo digo sobre todo por lo que comentaba la compañera Sara, ¿no? de profesionales de la salud. Bueno, yo soy enfermera, que me consta que no saben los servicios, o sea, en este caso Trascan, ¿no? Por ejemplo, que está... y que igualmente necesitamos recursos y personal para atender la demanda que hay, y créanme que hay, de personas que necesitan pues, acompañamiento en la atención, en este caso a la salud, ¿no? Entonces es muy importante legislar, por supuesto que sí, pero dotar de recursos también, porque si no en el papel, como dice mi madre, todo vale. Tú puedes poner ahí todo lo que tú quieras, pero si no se lleva a la práctica, difícilmente conseguiremos algo, ¿no? Luego, el punto 2 y 3, que aquí para mí está la chicha, consideraba necesario hablar del estigma, que antes María José lo nombraba y también bueno, diferentes compañeros, compañeras antes que yo lo nombraron, porque podemos hablar de por qué el porcentaje, por ejemplo, la tasa de paro en personas trans es elevadísima, que ya les adelanto que no hay estadísticas oficiales, hay estudios diferentes que se han hecho y que nos dicen que las personas trans es el colectivo que más complejo o que más complicado lo tiene para acceder, pues preguntarnos el por qué pasa esto, ¿no? O por qué hay mayor prevalencia de problemas de salud mental en el colectivo LGTBIQ en comparación con otros colectivos, ¿no? Entonces me parecía como importante introducir el estigma, hablar someramente de la norma sexogenérica, que también algunas compañeras ya la han nombrado, y por último cerrar con estos datos, así ya lo dejo para el final le di la vuelta a la tortilla, y cerrar con unas reflexiones finales que espero que sean compartidas y no solo mías, ¿no? Por pasarlo rápido. Aquí les pongo una línea del tiempo, ¿no? una cronología desde el 54 hasta el 2023, por la que bueno, hemos pasado por diferentes leyes, legislaciones que o bien han penado o bien han garantizado derechos de las personas LGTBI. Fíjense que en el 54 se modificaba la entonces ley de vagos y maleantes, que para ser honesta es de 1933, Gobierno de la República, pero que en el 54 se modifica para añadir la conducta de homosexualidad como asociada a la peligrosidad, ¿no? Esta ley se mantiene hasta el 70, que se cambia por otra, que es la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que estará en este país vigente hasta el 78, ya en un gobierno de democracia, en donde se suprime el artículo que hace alusión pues, bueno, al castigo o a la pena por conducta de homosexualidad. A mí lo que me parece sorprendente, lo digo porque los cambios se suceden, acontecen, todo va rapidísimo. Fíjense de lo que estamos hablando y hace escasamente 69 años, que eso no es nada, o sea, mi madre tiene 65, la homosexualidad estaba penada por ley, ¿no? Pero que hasta del 78 al 95 hay una ventana en donde es verdad que se suprime, pero es entonces cuando se deroga completamente porque se aprueba el actual Código Penal, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención porque luego nos sorprendemos, ¿no? de los cambios, pero es que hasta hace nada esto, o hablar de esto, era una chifladura. Y ya luego saltamos del 95 con la derogación definitiva
de la Ley de Peligrosidad Social a la aprobación del matrimonio igualitario. En 2007, cuando se aprueba la ley reguladora de la mención ¿no? del sexo registral. Y ya por último, la Ley 4/2023 de igualdad real y efectiva de las personas trans y de garantía de derechos de las personas LGTBI, que es la conocida popularmente como Ley Trans, que se aprobó este año, ¿no? Creo que hay un salto y hay un salto cualitativo. Me parece que esto es una muestra de que las cosas empiezan a cambiar y que se empiezan pues bueno, a mover, sobre todo en espacios, ¿no? donde históricamente han estado invisibilizados. No me voy a repetir porque ya las compañeras han dicho, o sea, han hablado acerca de lo rural. Yo, que no soy de lo rural, como Alfredo, he hecho el camino de vuelta. Yo soy de la Isleta, pero me encuentro residiendo en Agaete desde hace unos años, sobre todo buscando quizás lo bucólico de lo neorrural, que ahora se escribe y se está hablando mucho de esto, ¿no? Pero que el camino no es en una dirección, también es en la contraria, y creo que es importante generar espacios amables, diversos, abiertos, también en los entornos rurales, ¿no? Entonces, bueno, en este breve contexto, que ya les he puesto aquí encima de la mesa, sí que me gustaría hablar del estigma porque es lo que subyace a todo esto, ahora cuando hablemos de los datos, ¿no? Elegí a Goffman, sobre todo porque yo soy, bueno, Ignacio Pichardo, que es compañero antropólogo especializado bueno, lleva un montón de años con todo el tema de investigaciones asociadas a la diversidad sexogenérica y demás. Ha hablado mucho sobre el estigma, ¿no? Los griegos decían del estigma pues, que era un signo, ¿no? Un signo corporal que servía para marcar a aquellas personas que eran de dudosa honorabilidad, ¿no? En aquella época podíamos hablar de, yo qué sé, pues de esclavos, de traidores, ¿no? Etcétera. Y para Goffman el estigma opera en 3 dimensiones, ¿no? Puede ser físico, porque aquí en realidad unimos, pues podemos hablar de discapacidad funcional, ¿no? O algún tipo de variación corporal. Otra dimensión que Goffman pues, hace referencia al carácter del individuo, aquí meteríamos la homosexualidad, o bien cultural, ¿no? Cuando hablamos de etnias, de razas, etc. Lo interesante de lo que, o sea, del planteamiento de Goffman es que el estigma opera como un elemento potencialmente desacreditador, ¿no? O te convierte en el desacreditado o desacreditada, o en el desacreditable. Por eso mucha gente, cuando a lo mejor hablamos, y luego les comentaré cuál es la situación de las personas trans en cuanto al empleo, muchas personas tienen que hacer que no se les note lo trans, ¿no? Y esto no es por otra razón, sino por el estigma, ¿no? Por el miedo al rechazo, el miedo anticipado que se llama, ¿no? que tiene que ver con el estigma, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy importante esta reflexión porque, claro, el estigma lo que hace es señalar al diferente, ¿no? Cuando nos encontramos con una persona que no conocemos de nada en la calle y no hay ningún elemento que nos llame la atención, estamos dirigiéndonos a una persona en su totalidad. Sin embargo, como hay algún signo, algún atributo que nos haga sospechar que esa persona pues, rompe un poco la norma, lo que hace el estigma es reducir toda la identidad de esa persona a ese signo, ¿no? Y entonces generamos los normales y la otredad, ¿no? El otro, la otra, el diferente. Y esto está en la base de la discriminación, ¿no? En este caso que estamos hablando del colectivo LGTBIQ, pero podemos aplicarlo a otras realidades. Pero esto es lo que está en la base de luego los datos que yo les voy a lanzar, ¿no? Cuando voy por ahí a dar formaciones o a encontrarme con profesionales y compartir y reflexionar, muchas veces es como, no, y las claves y tal y cual, ¿no? Como que a veces vamos como a lo inmediato y es como, sí, podemos dar claves para el acompañamiento, para 20.000 cosas, lo que haga falta. Pero estos cambios tienen que ir desde lo personal, ¿no? Desde dentro hacia afuera. Porque al final vivimos en una sociedad profundamente machista, cisexista, racista, capacitista, en fin, todos los istas que se les ocurran, pues esta sociedad, ¿no? Y nosotras y nosotros y nosotros somos hijas, hijos, hijas de esta sociedad y necesitamos, ¿no? Pues cambiar, como borrar esas estructuras que al final lo que hacen es reproducir pues, discriminaciones. Por eso me parece como muy importante poner encima de la mesa los valores, la solidaridad, el respeto, la igualdad, ¿no? Y desde ahí empezar a trabajar y empezar a construir. Voy a pasar como súper rápido, porque sobre todo cuando hablamos de estos temas, ¿no? De sexo, género, todavía hay mucho lío. Y yo, que además se fastidian un poquillo, como estoy con la tesis, estoy ahí con mi cabeza como... Y os los cogí para desahogarme. Nada más. Yo dije que sí para desahogarme aquí con ustedes, no por otra cosa.
Lo que les traigo es lo que viene siendo la norma en mi izquierda, creo que es su derecha, ¿no? Soy un poco disléxica y los nervios, pero bueno, ahí enfrente a la izquierda, en la primera parte de arriba tenemos el sexo, ¿no? El sexo que podemos definir como una categoría que hace alusión a elementos biológicos, ¿no? Los cromosomas, las hormonas, las gónadas, los genitales, ¿no? Y que tiene un propósito diferenciador, ¿no? Así, en lo básico mainstream conocemos machos y hembras, ¿no? Sin embargo, la biología, que es maravillosa, aunque nos hagan pensar que no, nos muestra que hay personas que nacen con un desarrollo sexual diferente, o el colectivo, o intersexuales, ¿no? Las personas intersex, que son personas que nacen con corporalidades que no se encuentran en las categorías típicamente definidas como masculino o como femenino, ¿no? Hablamos de personas que a lo mejor pueden tener un sexo cromosómico determinado, que a lo mejor, por ejemplo, para aterrizarlo, XY, ¿no? El par sexual de cromosomas XY, ¿a qué corresponde normalmente? Normalmente, socialmente. Hombres, ¿verdad? Pues hay mujeres, en este caso, ¿vale? que tienen la condición de insensibilidad a los andrógenos, que tienen un sexo cromosómico XY y son mujeres fenotípicamente hablando, ¿no? Es decir, que esto se los pongo, hay más de 100 condiciones de intersexualidad descritas, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que el problema es establecer qué es lo normal, ¿no? Cuando entramos ahí, ya yo siempre digo que normal es un programa de la lavadora y natural es el zumo de naranja, como decía Viruta, un cantante trans. El resto ya es como pisar terrenos un poco farragosos. Entonces, bueno, tenemos el sexo, la identidad de género y la expresión de género, que aquí también es, yo como persona, yo soy muy complicada, la verdad. Llevo un proceso de unos años reflexionando acerca de quién soy, porque efectivamente desde pequeñita me encontré con que si tenías vulva y nacías, ¿no? Como, pues, yo qué sé, siendo niña, tenías que responder a una serie de expectativas y exigencias que yo siempre he roto. Entonces, para mí el feminismo, por eso cuando a veces escucho que, ¿no?, el feminismo y lo trans están enfrentados, para mí llegar y aterrizar en el feminismo fue aceptarme a mí misma y decir, ok, esto es esto, aquello es aquello y yo soy yo. Y con lo que hay, yo elijo quién soy, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos trabajar sobre esos estigmas, sobre esas expectativas, ¿no? Porque muchas veces nos movemos como en este binomio masculino-femenino, pero ¿qué pasa? Esta mañana María José nombraba a las personas no binarias, ¿no? Yo me encuentro muy cómoda ahí, ¿no?, lo no binario, porque rompo con ese binarismo de género, ¿no? Y creo que el feminismo ha dado cabida, o los estudios de género en este caso, ha dado cabida a realidades que eran inconcebibles en este marco cultural, porque luego sí, Alfredo lo sabrá mejor que yo, que es antropólogo, pero si nos vamos a la otra punta del mundo, veremos que hay experiencias de género reconocidas, como las muxes en México, las isras en la India, los fafafines en Samoa, es decir, hay diferentes culturas que tienen diferentes manifestaciones en este sentido, ¿no? Entonces, en la norma se nos dice que el macho va a ser hombre y además masculino, hembra, mujer y además femenina, pero es que bueno, al otro lado de la orilla tenemos a las personas, o estamos las personas trans con identidades diversas y también con expresiones de género diferentes y diversas. Porque también les digo, una mujer también puede ser masculina. O una persona trans, ¿no?, que muchas veces se enfrentan a exámenes peores que las personas cis, ¿no? Es decir, a las personas trans les hacen pasar por ser una mujer, o un hombre ultramente hipersexualizado, ¿no? Y está guay para quienes decidan ese camino, pero luego hay personas que tienen una expresión de género o viven su identidad de una manera diferente. Y no por ser mujer trans tienes que ir súper arreglada, o por ser un chico trans tienes que tener una masculinidad súper hegemónica, ¿no? Esto también creo que nos puede llevar a pensar en la libertad de ser y de existir, ¿no? Y ya por último tenemos la heterosexualidad, ¿no?, que no solamente tenemos la cisexualidad como presunción, ¿no?, sino también la heterosexualidad. Aquí todo el mundo es hetero hasta que se demuestre lo contrario. Y se los digo yo, que como enfermera me he encontrado cuando en las valoraciones o en las atenciones a la salud sexual, muchas compañeras o compañeros como que les da puro parar en el patrón de sexualidad y es como, sí, es chico, pues hetero, chica, hetero, y ya está, y pasa de largo. Y no, hay especificidades de salud, como antes mencionaban, del colectivo LGTBIQ, y desde los sanitarios tenemos que reciclarnos y tenemos que ponernos las pilas con esto, ¿no? Y bueno, a la otra orilla tenemos pues, a las lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales,
y, bueno, y otras orientaciones sexoafectivas, ¿no? Lo común a todas ellas es el estigma, es el señalamiento. Y creo que la diversidad es inherente a la condición humana, desde la biología a lo cultural. No creo que una esté por encima de la otra. Yo ni me muevo en el determinismo ni en el esencialismo, tampoco en el constructivismo estricto. Creo que biología y cultura se dan la mano y que es muy importante leer sobre todo el contexto sociocultural en el que estamos para entender, ¿no? Sobre todo para entender y para respetar. Entonces, dicho esto, ahora sí, ya me queda a gusto, ya... Un breve mapeo de la situación, y es que, por ser rápida, porque no sé cuánto voy de tiempo, pero esto es un ranking que publica la ILGA, que es una asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, pues le digo, a nivel mundial, y España ocupa el 4º lugar en el ranking, ¿no?, de países del continente europeo que respetan los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Fíjense que en primer puesto está Malta, pero bueno, que en España, bueno, Malta porque para mí es referente, pero que en España no vamos mal, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto que tiene que ver con los avances en materia de legislación estatal y autonómica, que recuerden, una ley o un protocolo sin recursos económicos se mete en una gaveta y de ahí no sale, a pesar de esto, sí es verdad que hay datos, a mí me llamaron en concreto la atención 2 datos, uno del Ministerio del Interior, puesto que los delitos de odio han aumentado, creo que un 67,38 con respecto al 2022. Ayer leía en la editorial del País que del 22 al 23, a lo que va de año, había subido también, no sé si era un 20%, es decir, que están habiendo, pues, bueno, casos, denuncias por delitos de odio por motivo de orientación o identidad, ¿no? Antes me preguntaban, ¿no?, sobre estas cifras, que es verdad que al final las cifras alarman y nos dicen cosas. Sin embargo, podemos pensar que es que nos vamos para atrás, o bien que también la gente está visibilizando y está, pues, bueno, pues denunciando pues este tipo de actos. Y luego también creo que tenemos que reflexionar acerca de qué discursos están habiendo y qué tipo de connivencias están habiendo con discursos negacionistas de la violencia de género y de las agresiones LGTBIQ-fóbicas. Y creo que esto, como sociedad democrática, tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Creo que no podemos darle nada de margen a discursos que nieguen la violencia de género ni la violencia contra las personas LGTBIQ, ¿no? Y ya por último, el otro dato que a mí me llamó la atención, esto es un estudio que saca la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El 42% de las personas LGTBI entrevistadas en esta encuesta se han sentido discriminadas, no solo en el acceso al empleo, a la salud o a la educación, sino, por ejemplo, a la hora de comprar una vivienda, ¿no? O sea, pues eso, que te discriminen por ser, pues yo qué sé, lesbiana y no poder acceder a una vivienda, o por tomarte un café y, no sé, recibir algún tipo de agresión o en la parada de guagua o donde sea, ¿no? Fíjense que aquí les traigo una, no sé si se ve muy bien, pero el resumen, se llama Proyecto ADIM, es un proyecto en el que participan diferentes universidades portuguesas y españolas, así como otras empresas y demás, y el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, para, bueno, promocionar la igualdad en el acceso al empleo por parte de las personas LGTBI, ¿no? Y fíjense cómo cambia o sea, los colores tienen que ver: el verde, personas que están fuera del armario; el amarillo, personas que están fuera del armario solo con la mayoría de las personas, o sea, amarillo, fuera del armario con la mayoría de las personas; naranja, fuera del armario con algunas personas; y rojo, no están fuera del armario. Pues básicamente o sea, puedo prestarles o enviar esta referencia para que lo miren con calma, pero lo que nos dice este estudio, que es uno de los más recientes junto con otro de las LGTB, que, bueno, que la gente permanece en el armario por miedo al rechazo y al estigma, ¿no? De hecho, en este estudio se recoge que el 15% de las personas entrevistadas no acuden a cenas de empresa o eventos de la empresa por miedo, ¿no? Miedo al rechazo, ¿no? Que es ese estigma anticipado, ¿no? Que habla en este caso Pichardo. Y bueno, aquí son más datos, una serie de porcentajes de las razones de por qué la gente no sale del armario en el trabajo, ¿no? Desde el 54% que dice a nadie le interesa lo que haga fuera de la casa, que a mí estas afirmaciones me llaman la atención. ¿Ustedes qué opinan de este tipo de afirmaciones? ¿Ustedes creen que entre las personas heterosexuales se justifican diciendo, o sea, se justifican de esta manera? No, ¿verdad? Porque aquí hay otra, me llega un pensamiento, yo soy dispersa y diversa, como han podido comprobar, este rollo, ¿no?, de la pluma, ¿no? Es decir, a mí que el que tenga pluma no me gusta mucho, porque ¿por qué tiene que ir
¿no? En plan, haciendo alegoría de lo que es. Hombre, yo creo que no es... Bueno, y estaría feo que no pudiera expresarse, ¿no? Con libertad, pero es que creo que este tipo de comentarios a veces, ¿no? Es como, bueno, pues encerrarnos en la norma y en no dar el cante, ¿no? Yo creo que tenemos que normalizar que la gente se expresa como, siempre que nos faltes el respeto, no vulneres los derechos de nadie, ¿no? Pero poder expresarnos y poder tener la libertad en el entorno laboral y de trabajo de poder compartir, no con todo el mundo, no cojas un megáfono y empieces a decir, soy gay. No, ese no es el rollo, o si quieres, pero... con la naturalidad, ¿no? Con lo habitual de poder compartir con tu compañero o compañera de trabajo, pues, quién eres, ¿no? O qué forma parte de tu vida. Y luego, como decía antes, en el caso de las personas trans, el acceso al empleo es mucho más difícil. No hay datos oficiales. De hecho, este dato está extraído de la ley, de la ley actual de la 4/2023, puesto que no hay estadísticas oficiales que nos permitan conocer cuál es la dimensión, en este caso, del paro en el colectivo trans. La Universidad de Málaga apuntaba en el 2012 que era el 37% de las personas trans que estaban en paro, pero sin embargo un proyecto del 2022 de la Fundación 26 de diciembre, proyecto Transparentes, nos habla que cerca del 80% de la población trans está en paro y que además, conforme pasan los años, y sobre todo cuando se pasa la barrera de los 30 años, el acceso al empleo es mucho más difícil, ¿no? Y les animo a que lo busquen. Muchos de los testimonios de las personas que participaron en el proyecto tenían que ver con lo que les decía, antes, ¿no? Con el tema del cispassing, de que no se te note lo trans, porque... Bueno, los empleadores en este caso pues se mostraban como más reacios a contratar a personas pues que tuvieran una expresión de género, pues en este caso diferente, ¿no? Bueno, con el acceso a la salud me consta que no hay estudios, porque esto es una constante, que además busqué a conciencia estudios que, digamos, hablaran del acceso a recursos de la población LGTBIQ en el ámbito rural y no hay. Si hay alguien que sepa de su existencia, de verdad me gustaría leerlo, pero no hay. Estos estudios, los datos que les traigo aquí, tienen que ver con la población en general, del entorno que sean, ¿no? Pero bueno, la encuesta nacional de salud pública del 2022 apuntaba a la escasez de datos para poder medir como determinantes de la salud la identidad y la orientación, que son determinantes de la salud. Sí sabemos que hay mayor prevalencia de problemas de salud mental, mayor consumo de benzodiazepinas o antidepresivos, mayor prevalencia pues de autólisis o de suicidio, etcétera. Pero sí es verdad que esto no es porque sean LGTBI, ¿no? Porque seas lesbianas, gays, bisexual, intersex, trans, no es esto. Esto es porque vivimos en una sociedad profundamente LGTBIQ-fóbica, ¿no? Y que hacen que las personas se enfrenten a situaciones que a cualquiera les minaría la salud mental, ¿no? Entonces creo que es muy importante, lo matizo, yo espero que hayan entendido que no tienen estos problemas de salud por ser LGTBI, pero lo matizo por si acaso, ¿no? Si es verdad que aquí pongo unos datos que están en el protocolo de atención a la salud de personas trans del Gobierno de Canarias, y son datos de un estudio de Transgender Europe que hablan de las percepciones y de las sensaciones que han tenido personas trans en el acceso o en el circuito sanitario. No me voy a detener en cada uno de los porcentajes, pero sí es verdad que hay una tónica común, que es la necesidad de formación y sensibilización de los profesionales de la salud para no sentirse juzgados o juzgadas por quienes son, el poder tener espacios seguros y amables, porque yo como enfermera les digo que yo jamás he hablado de mis cosas con mi enfermera o con mi médica de cabecera, ¿no? No por nada, sino porque no lo he sentido un espacio amable, no por ellas, profesionales, sino por el entorno, por ejemplo, ¿no? Y creo que esto también a mí me ha hecho reflexionar y creo que estaría bueno que reflexionáramos todos y todas, ¿no? Uno de los que, por ejemplo, a mí me llama la atención, y porque en mi periplo he acompañado a adolescencias trans, muchos y muchas refieren sentirse ansiosos, ¿no? O con miedo de acudir al entorno sanitario, pues por el trato que puedan recibir, ¿no? O porque a lo mejor no respetan el nombre sentido, ¿no? Y muchos acuden con su madre o con su padre por si dicen el nombre que no es, que se levante, ¿no? El papá o la mamá, para no tener que pasar por ese trago. Quiero decir que está guay que podamos reflexionar sobre esto para poder cambiar los entornos y hacer espacios, ¿no? Amables para todas las realidades. Y ya por último, en educación, ¿no? Que antes María José apuntaba también, nos daba algún dato de cómo está la cosa. Sí es verdad que yo soy
Yo soy optimista, o sea, en comparación con mi época, creo que hay mucha más diversidad y mucha más apertura. Fíjense que yo salí del armario, que a mí sí es que se me notaba la pluma desde Fontanales. Yo salí del armario a los 21 años. Tengo 32. Llevo 11 años fuera del armario, que se está muy bien, la verdad. Pero, bueno, sí es verdad que si comparo con mi época ahora, veo una apertura que antes no había. También es verdad que en las aulas, yo que pues las frecuento de vez en cuando, noto un repliegue, no sé si aquí hay compas que trabajan por ahí, pero noto un repliegue identitario, ¿no?, en lo normativo, ¿no? De hecho, una alumna hace algunos meses me decía que la heterosexualidad se había convertido como en algo vintage, como en algo del pasado, a modo de risa, ¿no? Y es como, bueno, yo creo que todas las orientaciones son válidas, no tiene que ser algo, ¿no? Porque también luego está el peligro ese de que parece que si eres hetero, pues eres súper aburrido, o si sexual y eres súper aburrido, como no. Pero que bueno, bromas aparte, sí es verdad que he notado como un repliegue en estas identidades más, vamos a llamarlas tradicionales o normativas, ¿no? Por reacción, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos debería hacer pensar. Me imagino que todos y todas aquí tienen, si no tele, radio, ordenador, lo que sea, y han visto las últimas noticias, que si inteligencia artificial, que si, no, todas estas cosas que están pasando, que están aconteciendo, y creo que mucho pasa por la educación, ¿no? Fíjense que de los porcentajes que aquí les traigo, 2 estudios impulsados por la FLGTB que dicen que el 60% de los menores LGTBIQ han sufrido acoso escolar. Además, hay altas tasas de abandono. No porque las personas del colegio o los adolescentes LGTBIQ sean menos capaces, tiene que ver con las situaciones de hostigamiento y acosos que muchos y muchas viven. En concreto, o en mi caso, mi experiencia con personas trans, he vivido eso que decía también María José al principio de, pues, chicas que tienen que irse de un cole a otro porque hay problemas en la convivencia, ¿no? Y esto sigue pasando. Y luego también en este estudio que les hablo de la LGTBI-fobia en las aulas, de la FLGTB, que el 80% del alumnado LGB no ha salido de las aulas. Yo sí es verdad, esto es del 2015, sí es verdad que lo que yo he visto por ahí me ha gustado, es decir, creo que hay mucha diversidad manifiesta y también creo que hay muchas iniciativas de muchos coles e institutos a lo largo de la isla muy guay que visibilizan. Pero que bueno, creo que estamos en un panorama más o menos diverso. Pero sí es verdad que pondría atención en estas regresiones a discursos mucho más pues normativos, ¿no? Ya por concluir, yo esto me lo leí, no soy nada... No soy jurista, no sé si aquí hay algún jurista en la sala, pero bueno, el artículo 39, 40 y 41 nos habla de las medidas a adoptar en el ámbito rural para fomentar la visibilidad de las personas LGTBIQ, para garantizar este acceso a recursos comunitarios. Y les digo, les pasaré esto para que se lo lean, ¿no? Pues son diferentes medidas, ya les digo, para visibilizar. Pero sí que es verdad que me gustaría ser pesada con esto y no sé si aquí quedan representantes políticos, públicos, no lo sé, pero si los hay que poner perra, porque si no... pues esto no sale para adelante, ¿no? Así que bueno, poco más, darles las gracias. Aquí les lanzo pues la pregunta de con todo esto, ¿qué hacemos? Pues si tienen la respuesta, me la hacen llegar. Gracias.